Buenas tardes, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a analizar la guía número 4. El tema general es átomos y moléculas. Ya en la parte que nosotros vimos en el encuentro MIT, vimos la parte teórica. Tengamos en cuenta entonces, para empezar, aunque esta cartelera la voy a utilizar más adelante, tengamos en cuenta que hablamos de elementos químicos y de compuestos químicos, y que la parte fundamental, la parte más pequeña de un elemento químico es un átomo, mientras que la parte más pequeña de un compuesto es la molécula. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, vamos a hablar de lo que es el número atómico, que lo represento con la letra Z mayúscula, número atómico. Lo va a encontrar usted en la tabla periódica. Todos los elementos van a tener indicado su número atómico. ¿Qué me está indicando? ¿Qué me indica el número atómico? Me indica la cantidad de protones, partículas positivas, o electrones, partículas negativas que tiene un átomo. Recordemos que todo átomo es eléctricamente neutro, por lo tanto, todo átomo tiene la misma cantidad de protones y electrones, y eso me lo indica el número atómico. Precisamente eso es lo que nos permite diferenciar o distinguir un elemento de otro. Por el número atómico nosotros podemos diferenciar un elemento químico de otro. Otro concepto es el número de masa, que lo represento con la letra A mayúscula. ¿Qué me indica el número de masa? Me indica el número total de partículas que hay en el núcleo del átomo. ¿Qué son o cuáles son las partículas que están en el núcleo del átomo? Los protones y los neutrones. Luego entonces, si yo represento a N como los neutrones, puedo decir entonces que el número masa, o sea, A, es igual a lo que hay en el núcleo, o sea, la suma de protones, que es el número atómico, o sea, Z, más el número de neutrones. De acuerdo con esta ecuación, yo puedo hallar el número de neutrones que tiene un elemento. Entonces diré que N es igual al número de masa menos el número atómico. Entonces, tener en cuenta esta ecuación porque la vamos a utilizar. ¿Cómo hallo el número de neutrones? Restando el número de masa del número atómico. Miremos algún ejemplo. Tengamos en cuenta que yo puedo hacer la representación de un elemento mediante la fórmula XZA, de esta manera, en la cual ya sabemos A es el número de masa, Z es el número atómico y X es el símbolo del elemento. Luego entonces, recomendado que ustedes tengan su tabla periódica en la mano. Si miramos en la tabla periódica, miremos algunos ejemplos. La plata, el elemento plata. ¿Cuál es el símbolo del elemento plata? Entonces, en lugar de X, ¿qué voy a escribir? AG, que es el símbolo. El número atómico de la plata es
47 y el número de masa del elemento plata es 108. Miremos otro ejemplo. El elemento hierro. Entonces, en lugar de X escribo el símbolo Fe. Número atómico 26, que aparece en la tabla periódica. Y el número de masa 56. Otro ejemplo, el elemento azufre. Entonces, en lugar de X escribo símbolo S. Número atómico 16. Número de masa 32. ¿Cómo hallo o cómo encontramos este valor que estoy colocando acá? Ese valor lo vamos a encontrar haciendo unas aproximaciones al peso atómico. Tengamos en cuenta, como lo vimos en la teoría, que el peso atómico sale de un promedio aritmético del peso de todos los isótopos que tiene ese elemento, un promedio. Por lo tanto, ese número siempre es un número, generalmente es un número decimal. Miremos, por ejemplo, si usted mira en la tabla periódica el peso atómico del rubidio, Rb, allá aparece como 85.4. Si tenemos el platino, por ejemplo, el peso atómico del platino aparece en la tabla periódica como 195.0. Si miramos el circonio, su peso atómico aparece allá como 91.2. Son números decimales. Pero para mayor comodidad vamos a trabajar con números enteros. Luego entonces vamos a hacer unas aproximaciones. ¿Cuáles aproximaciones? Cuando el primer decimal, hablo del primer decimal, el primer número que está después de la coma, está entre 0 y 4, esos decimales se pierden. Miremos estos ejemplos. Estos son 3 ejemplos de este caso. El primer decimal aquí es 4. Está entre 0 y 4. Luego este decimal se pierde. No voy a trabajar con 85.4, sino con un número entero que es 85. De igual manera acá, primer decimal es 0. Está entre 0 y 4. Ese primer decimal se pierde. Entonces voy a trabajar con 195. Acá el primer decimal es 2. Luego también voy a perder ese decimal y voy a trabajar con el número 91. Esto para mayor comodidad en los cálculos. No es que se pierda mucho los valores. Los valores, si se trabaja con estos decimales, van a ser muy parecidos. Entonces nos evitamos trabajar con decimales y trabajamos con números enteros. Segunda clase de aproximación. Si el primer decimal está entre 5 y 9, entonces aproximamos al siguiente entero. Al siguiente entero. Miremos los ejemplos siguientes. El cromo. Si miramos en la tabla periódica, el cromo tiene un peso de 51.9.
Como el primer decimal está entre 5 y 9, entonces ya no voy a trabajar con 51, sino trabajo con 52. Aproximo al siguiente entero. La plata, que la tenemos aquí, fíjense. La plata aparece en la tabla periódica como 107.8. Entonces, como el primer decimal está entre 5 y 9, no trabajo con 107, sino con el siguiente entero, que es 108. Por eso acá aparece la plata con el número 108. Miremos el antimonio, símbolo SB. Aparece allá como 121.7. Entonces aquí aproximo al siguiente entero, que es 122. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como vamos a trabajar los cálculos de aquí en adelante con el peso atómico y con el número masa, que viene siendo el mismo. Por lo tanto, si tengo una tabla en la cual yo tenga, por ejemplo, el nombre del elemento, su símbolo, me pidan también el número de protones, el número de electrones, el número atómico, bueno, acá en lugar del número atómico, primero el número de neutrones, el número atómico, hasta ahí. Y vamos a trabajar estos tres elementos. Entonces, en primer caso, tendríamos el elemento plata. El nombre es plata. Símbolo Ag. Si miramos, el número atómico de la plata es 47. Esto quiere decir entonces que cada átomo de plata tiene 47 protones y 47 electrones. ¿Cómo hallo el número de neutrones? Recordemos, neutrones es igual a A menos Z. Luego entonces, para el elemento plata, ¿cómo nos quedará? Número de neutrones igual a A, que es 108, menos el número atómico, que es 47. Y de esa manera hallo el número de neutrones. En este caso nos da 61 neutrones. Eso quiere decir que cada átomo de plata tiene 47 protones, 47 electrones, 61 neutrones y su número atómico es 47. Miremos el elemento hierro. Entonces le ponemos el nombre, su símbolo, ¿sí? Y observemos, el número atómico del hierro es 26, que me está indicando que cada átomo de hierro tiene 26 protones, 26 electrones. ¿Listo? Y entonces vamos a hallar el número de neutrones. Luego entonces de la misma manera vamos a hacer nuestra resta. Entonces el número de neutrones será igual a 56 menos 26. Eso nos da
30 neutrones. Y coloco el valor 30 acá. Por último, miremos el elemento azufre. Símbolo S. Número atómico 16. Por lo tanto, sé que tiene 16 protones y 16 electrones. Y hallemos el número de neutrones. Entonces será 32, que es el número de masa, menos 16 y nos da 16 neutrones. Fíjense que no siempre el número de neutrones coincide con el número de protones. En este caso coincidió. En los casos anteriores no había coincidido. Ese es el primer ejercicio, o están los primeros ejercicios de la guía número 4. Para nuestra segunda parte sí vamos a utilizar la cartelerita que tenemos acá. Entonces, debemos estar pendiente por qué lado vamos. Recordemos entonces que la parte más pequeña del elemento químico es el átomo y la parte más pequeña del compuesto es la molécula. Por lo tanto, vamos a hablar, si nos venimos por este lado del mapa conceptual, vamos a hablar del peso atómico, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo del peso atómico, ¿de qué estoy hablando? De elementos químicos, porque venimos por este lado. Entonces, peso atómico. Lo acabamos de reseñar. Dijimos que el peso atómico lo representamos en unidades de masa atómica. Eso quiere decir UMA, unidades de masa atómica. Porque un átomo es tan pequeñito que yo no lo puedo pesar ni en gramos, ni en miligramos, ni en microgramos. Porque esas son unidades muy grandes para medir el peso de un átomo. Entonces se inventaron estas unidades de masa atómica. Peso atómico. ¿Cómo encuentro el peso atómico? Pues el peso atómico lo encuentro directamente en la tabla periódica, ¿sí? Lo acabamos de hacer en los ejercicios anteriores. Entonces, recuerden que ese peso atómico lo vamos a trabajar no como número decimal, sino con aproximaciones, como ya lo expliqué. Entonces, siempre vamos a hablar de unidades de masa atómica. Entonces, nuevamente, si yo digo el elemento cromo, su peso atómico es 52, aproximando, diré 52, ¿qué? Unidades de masa atómica, ¿sí? El elemento plata, 108. ¿108 qué? Unidades de masa atómica. Vamos por este lado. Vámonos por este lado del mapa conceptual. Entonces ya no vamos a hablar de elementos, sino vamos a hablar de compuestos. Y vamos a hablar entonces ya no de peso atómico, sino de peso molecular, porque la molécula es la unidad más pequeña de un compuesto. Entonces hablemos de peso molecular. El peso molecular también lo represento como unidad de masa atómica. Y ya aquí no voy a hablar de símbolos, sino voy a hablar de fórmulas, ¿sí? En los compuestos yo los represento por fórmulas. Entonces, si a mí me dicen hallar el peso molecular de la molécula de agua, H2O. Entonces, ¿qué es el peso molecular? El peso molecular es la suma de todos los pesos atómicos de los elementos que hacen parte de ese compuesto. Entonces, si la fórmula del agua es H2O, ¿cómo hallo el peso molecular? Pues hallo el peso atómico del hidrógeno. En la tabla es 1.
¿sí? Allá va a aparecer 1.0, es 1. ¿Cuántos hidrógenos tiene la molécula de agua? Tiene 2. Luego esto lo multiplico por 2. 1 por 2, 2. Oxígeno. Hallo el peso atómico del oxígeno. En la tabla periódica me aparece 16 por 1, porque no hay sino un oxígeno, igual a 16. Y sumamos. Y esa suma me va a dar 18. ¿18 qué? Unidades de masa atómica. Ese es el peso molecular del agua. Miremos otro ejemplo. Peso molecular del ácido sulfúrico. La fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4. O sea, una molécula de ácido sulfúrico está formada por 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Entonces debo hallar el peso de todo eso. Entonces nuevamente, hidrógeno, ya sabemos que pesa 1. En la molécula hay 2 hidrógenos, luego lo multiplico por 2. 1 por 2, 2. Azufre, miramos en la tabla periódica y el peso del azufre es 32. Lo multiplico por 1, que no hay sino un azufre. Es 32. El oxígeno, que pesa 16, lo multiplico por 4. Me da 64. Y si sumamos todo esto, me da 98. ¿98 qué? Unidades de masa atómica. Miremos el último ejemplo. Peso molecular del hidróxido de aluminio, AlOH3. Hidróxido de aluminio. Entonces, recordemos o observemos que todo lo que está entre paréntesis, este 3 afecta a todo lo que está entre paréntesis. O sea que en realidad en la molécula tengo 3 oxígenos y 3 hidrógenos. Entonces, hallemos los pesos. Aluminio. En la tabla periódica, entonces el aluminio aparece 27. Recuerden que estamos haciendo aproximaciones. Hay un solo aluminio en la molécula, entonces 27 por 1 igual a 27. Oxígeno, 16 por 3 igual a 48. Hidrógeno, que pesa 1 por 3 igual a 3. Si hacemos esa suma nos da 78 unidades de masa atómica. Ese es el peso molecular del hidróxido de aluminio. De esa manera trabajamos o hallamos los pesos moleculares. Fíjense que estamos en esta parte del mapa conceptual. Todos los expresamos, tanto peso atómico como peso molecular, en unidades de masa atómica. Volvamos de nuevo a este lado del mapa conceptual, pero ahora hablemos del concepto de mole. Entonces, fíjense que hay 2 conceptos de mole. Mole de átomos y mole de moléculas. Entonces aquí vamos a hablar de mole de átomos porque estamos por este lado del mapa conceptual. Entonces, mole de átomos. ¿Cómo nos definen mole? Nos definen mole como la cantidad en gramos numéricamente igual
al peso atómico. Numéricamente igual al peso atómico. ¿Por qué al peso atómico? Porque estamos por este ladito. Entonces, nuevamente, observemos lo siguiente. Recordemos los ejemplos que habíamos hecho. Si el peso atómico, por ejemplo, el peso atómico de la plata era 108 unidades de masa atómica, pues voy a decir que una mole de plata pesa 108 gramos. O sea, es el mismo valor numérico, pero expresado en gramos. Es una equivalencia, ¿sí? Si digo que el hierro tiene un peso atómico de 56 unidades de masa atómica, pues de la misma manera diré que una mole de hierro pesa 56 gramos. Es una equivalencia. Si digo que el azufre tiene un peso de 32 unidades de masa atómica, pues puedo afirmar entonces que una mole de azufre pesa 32 gramos. El mismo valor del peso atómico, pero expresado en gramos. Entonces miremos los siguientes ejemplos. Hablando de moles de átomos. El primer ejercicio me dice hallar el número de moles que hay en 83 gramos de sodio. Símbolo Na. ¿Ya? Entonces, nos están pidiendo número de moles y nos están dando los gramos. Tengamos en cuenta que ya nos explicaron factores de conversión. Entonces, nuestro factor de conversión, yo puedo decir que una mole de sodio corresponde a 23 gramos. ¿Cómo hallé eso? Nuevamente, en la tabla periódica encuentro el peso atómico del sodio. El peso atómico del sodio es 23, eso corresponde a una mole. Y nuestro factor de conversión nos dirá que 83 gramos de sodio, ¿cuántas moles son? Luego entonces, aquí X será igual a una mole multiplicado por 83 gramos sobre 23 gramos. Gramos con gramos se cancelan. Y dividimos 83 entre 23. Eso nos da 3,6 moles. Luego nuestra respuesta será que en 83 gramos de sodio hay 3,6 moles de sodio. O lo que es lo mismo, 3,6 moles de sodio pesan 83 gramos. Segundo ejemplo.
Segundo ejemplo dice, halle el peso en gramos de 5,3 moles de silicio. Símbolo SI. Entonces, si vamos a la tabla periódica nuevamente, vamos a encontrar el peso del silicio que corresponde a 28 gramos. Luego entonces establezco mi factor de conversión. 28 gramos son una mole de silicio. 5,3 moles, ¿cuánto pesa? Luego X será igual a 28 gramos multiplicado por 5,3 moles dividido una mole. Mole con mole se cancela. Y es multiplicar 28 por 5,3. Eso nos da 148,4 gramos. Fue lo que quedó acá. Luego la respuesta será 5,3 moles de silicio pesan 148,4 gramos. Recuerden, estamos en moles de moléculas, por este lado. Perdón, en moles de átomos, por el lado izquierdo, por aquí. Pasemos ahora al otro lado, moles de moléculas. Moles de moléculas. Entonces, ¿cómo me definen moles de moléculas? Moles de moléculas nuevamente es la cantidad en gramos numéricamente igual al peso molecular. Fíjense que hablamos aquí de peso molecular, ¿sí? Entonces, si nosotros hallábamos allá el peso molecular del agua igual a 18 unidades de masa atómica, igual puedo afirmar entonces que una mole de agua pesa 18 gramos. Si usted tiene en un vasito 18 gramos de agua, sabe exactamente que ahí tiene una mole de agua. Si hallábamos el peso molecular, recordemos, del ácido sulfúrico, y decíamos que era correspondiente a 98 unidades de masa atómica, luego entonces puedo afirmar que una mole de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. O 98 gramos son equivalentes a una mole de ácido sulfúrico. Entonces miremos los siguientes ejemplos. Primero, hallar el número de moles presentes en 1200 gramos de ácido nítrico. Ácido nítrico. Fórmula HNO3.
Lo primero que tengo que hallar es el peso molecular del ácido nítrico. Ya lo sabemos hallar. Entonces, hidrógeno, que pesa 1 por 1, igual a 1. Nitrógeno, cuyo peso es 14. Por 1, igual a 14. Y oxígeno, que pesa 16, por 3, $48. Luego acá, el peso total es 8, 9, 10, 11, 12, 13. Va 1, 5, 6. 63 unidades de masa atómica. ¿Sí? Peso del ácido nítrico. Nos dicen hallar el número de moles presentes en 1200 gramos. Entonces, de la misma manera, hacemos nuestro factor de conversión. Entonces, diremos que una mole de ácido nítrico pesa 63 gramos. Y por el otro lado, 1200 gramos, ¿cuántas moles son? ¿Sí? Luego entonces, X será igual a una mole de ácido nítrico por 1200 gramos sobre 63 gramos. Gramos con gramos se cancelan. En realidad aquí lo que estamos haciendo es dividir 1200 entre 63. Eso nos da 19. ¿19 qué? Moles. Luego entonces nuestra respuesta aquí será en 1200 gramos de ácido nítrico hay 19 moles de ácido nítrico. Miremos el segundo ejercicio. El ejercicio nos dice hallar el peso en gramos de 16,7 moles de dióxido de carbono, CO2. Dióxido de carbono. Entonces hallemos el peso molecular del CO2. Entonces carbono, que pesa 12 por 1 igual a 12. Oxígeno, que pesa 16 por 2 igual a 32. 44 unidades de masa atómica. Recuerden que una mol es 44 gramos. Luego entonces de la misma manera lo planteo. 44 gramos son una mole. 16,7 moles. ¿Cuántos gramos son? Luego X será igual a 44 gramos por 16,7 moles
sobre una mole. Moles con moles se cancelan. Y vamos a tener entonces 44 multiplicado por 16,7, eso nos da 734,8 gramos. Luego la respuesta en nuestro ejercicio será 16,7 moles de CO2 pesan 734,8 gramos de CO2. Y miremos ya, por último, el último concepto, que es el número de Avogadro. Ese número de Avogadro pues, fue enunciado por el químico italiano Amadeo Avogadro y nos dice que en una mole de cualquier sustancia, en una mole, es una equivalencia, siempre hay este número de átomos o de moléculas, o sea, 6,02 por 10 a la 23 átomos cuando venimos por este lado de nuestro mapa conceptual, o sea, cuando estamos hablando de elementos, o 6,02 por 10 a la 23 moléculas cuando estamos hablando de compuestos, ¿ya? Ese es el número de Avogadro, eso es un número muy grande. Recuerden ustedes que vieron notación científica, notación exponencial. Ese número lo tenemos que trabajar mediante esto, mediante notación científica, porque son 23 ceros hacia la derecha. Bien. Realmente. Entonces, fíjense, es siempre una equivalencia. Miremos, por ejemplo, los siguientes ejercicios. Primero, hallar el número de moléculas que hay en 5 moles de C6H12O6, o sea, de glucosa, azúcar, ¿sí? C6H12O6. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea el número de Avogadro? Fíjense, miremos por qué lado del mapa conceptual estamos. Si nos están hablando de moléculas, pues estamos por este lado del mapa conceptual. Estamos hablando de compuestos, ¿sí? De un compuesto que está formado por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Luego entonces, yo puedo plantear la siguiente equivalencia. Yo puedo decir una mole de C6H12O6 tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de C6H12O6. ¿Sí? Toda esa cantidad de moléculas, millones y millones y millones de moléculas caben en una mole de C6H12O6. Pero puedo hallar también el peso molecular del C6H12O6, hallémoslo. Carbono, que pesa 12 multiplicado por 6, nos da 72. Hidrógeno, que pesa 1 multiplicado por 12, igual a 12. Y oxígeno,
que pesa 16 multiplicado por 6 igual a 96. El peso molecular de la glucosa será 180 unidades de masa atómica. Entonces, recuerden que una mole equivale a este valor, pero expresado en gramos. Luego, todo esto también es una equivalencia. Yo puedo decir esto, establecerlo como una equivalencia y decir 180 gramos también son equivalentes. O sea, puedo decir una mole de glucosa pesa 180 gramos. O puedo decir también, en 180 gramos de glucosa hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Establecida esa comparación, miremos qué necesitamos para hallar o para resolver nuestro ejercicio. Nos están pidiendo ¿qué? Moléculas, o sea que necesito este dato, ¿cierto? Moléculas. Y nos están dando ¿qué? Moles, o sea que necesito esto de acá. Esto no lo necesito por ahora, o para resolver este ejercicio. Necesito estos dos datos. Y con base en esos dos datos, establezco mi factor de conversión. Entonces, voy a decir que 6,02 por 10 a la 23 moléculas son una mole, ¿cierto? De C6, H12 o 6. Y por el otro lado, entonces, voy a decir que 5 moles, ¿cuántas moléculas serán? Luego, entonces, X será igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas multiplicado por 5 moles sobre una mole de C6H12 o 6. Moles con moles se cancelan. Cuando voy a trabajar estos números en la calculadora no tengo que trabajar todo eso. Simplemente lo que voy a hacer es multiplicar este valor 6,02 por 5 y luego le agrego el 10 a la 23. Entonces 6,02 por 5 me va a dar 30.1. ¿Sí? Fíjense, 5 por 6, 30. 30.1 por 10 a la 23 moléculas. Luego mi respuesta será en 5 moles de C6H12O6 hay 30,1 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Si quiere correr la coma hacia acá, puede decir 3,01 por 10 a la 24. Y es lo mismo, es el mismo número. Miremos el segundo y último ejemplo del día de hoy. Entonces nos dice hallar el número de átomos presentes en 50 gramos de fósforo. Símbolo P. Entonces fíjense, ¿por qué me preguntan átomos? Porque estoy hablando de elementos, de un elemento que es el elemento fósforo. Entonces, voy a la tabla periódica y encuentro que el elemento fósforo pesa 31
unidades de masa atómica. Luego, entonces yo puedo plantear las siguientes igualdades. 31 gramos de fósforo equivalen a una mole de fósforo y al mismo tiempo en esa mole hay 6,02 por 10 a la 23, en este caso, átomos de fósforo. Átomos, porque estamos por este lado. ¿Qué me están pidiendo y qué me están dando? Me están pidiendo el número de átomos, o sea que necesito este dato. Me están dando gramos, o sea que necesito este dato. Número de moles no lo necesito en ese caso. Entonces, igual, de la misma manera, planteo el factor de conversión. Y voy a decir que 6,02 por 10 a la 23 átomos de fósforo pesan 31 gramos. Por este lado. Ahora, ¿qué busco? 50 gramos. ¿Cuántos átomos son? O en 50 gramos, ¿cuántos átomos hay? Luego entonces nuestra X será igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos multiplicado por 50 gramos y dividido 31 gramos. Gramos con gramos se cancelan. Recuerden, multiplico 6,02 por 50 y lo divido entre 31. Eso me da 9,7 y le agrego el 10 a la 23. Por 10 a la 23, ¿qué? Átomos. Luego mi respuesta acá será en 50 gramos de fósforo hay 9,7 por 10 a la 23 átomos de fósforo. ¿Listo, chicos? Entonces, hecha la explicación numérica de nuestra guía, espero que cualquier duda la podamos resolver a través del WhatsApp o a través del correo electrónico. Muchas gracias. Nos vemos.